Mi nombre es Jonathan Álvarez, laboro como barbero. Bogotá es la ciudad que brinda mejores oportunidades. Al principio, en el aspecto racial, era un poquitico complicado, fue un poco complicado. Todavía se manejan aspectos complicados, pero pues ya he visto que pues como Bogotá paso a paso se ha vuelto más, la palabra es biocultural, ¿no? O multicultural. Entonces hay como más aceptación ya de pronto de afros aquí en la ciudad. ¿Será que sí? Bogotá es una ciudad de muchos, pero parece de pocos. A pesar de haber superado una época esclavista que marcó nuestra sociedad para siempre, pareciera que las personas se quedaron estancadas en prejuicios, estereotipos e imaginarios. Estos se resaltan mucho en la sociedad bogotana, que de cierta forma le ha costado aceptar a las negritudes como ciudadanos. Me marcó mucho, que yo lloraba terriblemente, era que me decían negra cuscús debajo de un bus, se tira un pedo y apaga la luz. Ese era lo más cruel que me podían decir. Y yo tenía apenas 6 años, 7 años. Estábamos en Lourdes, ahí en Chapinero, y era como las 8 de la noche y estaba paseando ahí con un amigo que creo que ya nos íbamos a ir a nuestras casas. Y resulta que habíamos comido en una pollería que queda al frente y nos quedó un trozo de pollo. Y ya nadie más quería comer, entonces dijimos, no, pues guardémoslo y se lo vamos ahorita a alguien, pues por Lourdes hay bastantes habitantes de la calle. Y cuando estábamos pasando ya Lourdes, nos encontramos con uno y yo y con mi amigo se lo estábamos dando. Estábamos con él y le íbamos a entregar a él el pollo y él dijo, yo no recibo comida de negros. Otra cosa que recuerdo mucho es que yo, cuando recibía todos esos como comentarios, cuando me bañaba yo cogía un estropajo y me refregaba la carita y decía, yo no quiero ser negra, yo no quiero ser negra, yo no quiero que se burlen de mí. Son cosas que uno tiene, que uno lleva y que uno guarda. Y me refregaba la carita y decía, yo no quiero ser negra, yo no quiero ser negra, yo no quiero que se burlen de mí. Pero cuando efectivamente comprendí que era una mujer negra, fue cuando ocurrió que en una clase de proyecto de vida, el profesor propuso un ejercicio. Propuso un ejercicio de, en una hoja blanca, cada persona anotar su nombre, poner al lado izquierdo lo bueno y al lado derecho una palabra malo, ¿sí? Y el ejercicio consistía en pasar la hoja al compañero y que el compañero pusiera las cosas buenas y las cosas malas. Bueno, toda la ronda pasó, bla, 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 bla. Y cuando llegó mi hoja, pues me di cuenta que el salón, mis compañeros se habían puesto de acuerdo para solamente ponerme cosas malas en la hoja. Y todas esas cosas malas venían referenciadas a que yo era una negra asquerosa, que era una negra triple hijo de puta, que era una negra malparida, que ojalá no hubiera nacido, ¿sí? Que no merecía nada, ¿sí? Y que tampoco era nada. Todos éramos chicos de 15 años, todos éramos conscientes de lo que estábamos haciendo y de lo que estábamos poniendo ahí. Ahí evidenciaron efectivamente todo lo que pensaban y sentían que yo era. Entonces, ahí lo que yo hice fue reaccionar casi intentándome suicidar. Porque ahí pues me intenté suicidar, lo hice en el colegio, en el último piso del colegio, eran 5 pisos. Y bueno, me intenté tirar de ahí, pero pues un profesor se dio cuenta de cuál era mi intención, porque mi mejor amiga la hizo. Y me jalaron para que me hiciera. Muchas veces los de la universidad, los hombres de la universidad me decían como, no, yo nunca me metería con una vieja como tú, o sea, máximo
como el color de la negri, pero no tampoco hasta allá, como que no me gusta la negra. Porque los comentarios de, es que tú no eres como esas negras así grotescas, como tú eres como los rasgos finos, como que tú no eres así, como que, pero mis tías son así, mis papás son así, entonces cállate, o sea. El tema de la buena presentación era muy chistoso porque, como yo le dije un día, hace como poco a mi mamá, como yo era la que más limpia y presentable me ganaba incluso a veces concursos de ser presentable con respecto a los profesores, pero para los niños yo era la más sucia. Hay que dimensionar que el racismo latino antinegro es algo bastante aprendido en casa. Póngase a pensar que la conformación de su identidad ha sido totalmente construida por personas que usted ni siquiera conoce y que si no sigue esos patrones, usted es un bicho raro. Las cicatrices que dejan esas experiencias no se explican con palabras. Eso es un poquitico, o bueno, bastante ignorancia, ¿no? De llevar a ese término así. Lo que no me gusta es que cuando hay gente que dice que no, que ustedes se quedaron en el pasado, se quedaron suprimidos en eso y esto y lo otro. O sea, yo lo que puedo decir de eso es que como, o sea, quien lo vive es quien lo siente. Malo ante los ojos de los privilegiados, ¿no? De la gente blanca, efectivamente espera nunca tener este color de piel. Sí, porque este color de piel efectivamente significa una degradación moral, física, sí, intelectual. Estas acciones van totalmente ligadas a la creación de los estereotipos. El estereotipo sigue siendo uno de los grandes disgustos para la comunidad negra porque encasilla, moldea y nos hace sentir que solo somos un personaje, como que somos repeticiones y no tenemos individualidad. El racismo directo es un poquito más complicado de entender porque se combina el adversivo y el etnocentrista. Tenemos pero tan naturalizadas que la verdad nos sorprenden. Es como cuando usted se aleja porque viene una persona negra o cuando usted se cree más bonito o bonita por tener rasgos más finos. En palabras de Montfort, los estereotipos son imposiciones sociales que después de mucho tiempo e insistencia terminan aceptándose como válidos. La frase lo resume muy bien. ¿Y qué peligro aceptar tanta basura hasta volverla lo normal? ¿No creen? Todo lo anterior está inmerso en lo que conocemos como racismo estructural, es decir, ese racismo que está aceptado política, social, culturalmente, mejor dicho, en todo. Pero no todos los espacios son incómodos o discriminatorios. Se ha venido creando una atmósfera donde se apropia la cultura y se celebra la diversidad. Así como nuestros ancestros enviaban mensajes a través de las divisiones hechas en cada trenza, los afrobogotanos tejemos una comunidad día a día. Parte de celebrar la cultura y crear una reivindicación es celebrar la estética de la cultura negra, dar cuenta de lo bello de la diferencia, de la importancia de trenzar y la atmósfera tan única que se crea alrededor. La Bogotá que me vio crecer y ha sido mi hogar por 22 años me atraviesa como sujeto social, pero no me incluye como una ciudadana que goce con los mismos privilegios que la mayoría sí. La comunidad negra en Colombia son palenqueros, raizales, etc. Lo que nos diferencia como afrobogotanos es la forma en la que concebimos el territorio. En otras palabras, es como esta ciudad nos ha moldeado. El interior del país le da a uno un conocimiento de racismos latentes, pero también una educación y, sobre todo, la creación de una identidad propia arraigada a una cultura. Creo que el arte me permitió eso, ver gente negra como muy parecida a mí, como ver ese tipo de cosas.
me permitieron autorreconocerme, porque creo que antes tenía esa intuición de que yo era algo diferente al otro, pero como que no podía decirlo porque me sentía mal al decirlo. El arte conectó con muchos de nosotros y nos liberó. En él vivimos un sentimiento de comunidad único, en el que podemos mostrar, retratar, pintar cosas que no se van a entender con palabras. Convertimos el espacio en hogar y nos apropiamos de ser afrobogotanos. Azabache es una recién creada plataforma de arte afrocentrado que impulsa el reconocimiento, la salud mental, el emprendimiento y demás causas importantes de la comunidad afrobogotana. Espacios como este nos dan vida. Escúchame, aunque me duela el alma, yo necesito hablarte, y así lo haré. Nosotros Hemos estado, estamos y estaremos en esta ciudad durante mucho tiempo. La segregación es indiscutible. La diferencia es que no siempre son acciones físicas o violentas. Son comentarios, frases, miradas, etc., que lo dicen todo. El dolor no nos define. Estamos tan orgullosos de ser quienes somos, de vivir lo que hemos vivido. Las adversidades nos encuentran, pero nosotros las hacemos perder. Pienso en aquellos que vienen. Y aquí es donde todo converge. Aquí es donde no se mira para atrás y aquí es donde lo invitamos a reflexionar. Y es que después de todo la frase tuvo sentido, porque al final negros teníamos que ser.